Doctor Sí. Cronaueter El sobre profesor, ¿en su carácter de profesor o en su carácter de no, defensor? en este caso en su carácter de defensor y se acopla su carácter de No docente. puede, pues, No se va a nunca, nunca, despojar, nunca ¿verdad? se va a sacar el saco Claro, de profesor, ¿verdad? ¿no? Doctor, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Marco. Buen día, Carlos. Un placer estar en contacto con usted. Antes que les quiero aclarar una cosa, yo soy abogado nomás. Yo no soy ni profesor. Yo soy un aficionado de Icale. Sí, un aficionado, ¿verdad? Eterno aficionado. Eterno Doctor, aficionado, sí, señor. doctor, ahora, ¿puede explicarnos los planteamientos tuyos ayer en el juicio oral, en este caso de Tomás Rivas? Sí, en realidad yo empecé haciendo una aclaración puntual. Porque viste que los tribunales de sentencia vinieron sosteniendo de manera sistemática que las cuestiones planteadas durante la etapa intermedia no podrían volver a plantearse durante el juicio oral y público. Ujú. A lo que se añade que el auto de apertura es irrecurrible, con lo cual prácticamente las partes que planteaban incidentes o excepciones quedaban indefensas y principalmente violadas en cuanto al derecho al recurso que está consagrado no solamente por el Código Procesal Penal, sino por una ley más general y regional, que es la Convención Americana o Pacto San José de Costa Rica. Hasta que una entrevista que se hizo en un diario digital judicial, la ministra Carolina Llanes había señalado básicamente lo que en algún momento yo también insistía, pero no coincido, pero que sí viene al caso puntual que planteamos ayer, de que todas las cuestiones que se planteaban durante la etapa intermedia se pueden volver a plantear durante el juicio oral y público en la parte de los incidentes porque tienen el mismo orden jerárquico tanto los juzgados penales de garantías como los jueces penales que integran el tribunal de sentencia. Y explicó que ese es el motivo por el cual se declaró la irrecurribilidad de la autoapertura. En realidad no es tanto por eso que se declaró la irrecurribilidad, se declaró la irrecurribilidad de la autoapertura por la duración máxima del procedimiento, solamente por eso. Pero bueno, es una cuestión de discrepancia, pero eso da pie a que las cuestiones que no fueron permitidas evaluar por el doble conforme, por el derecho al recurso, en la etapa intermedia la volvimos a plantear ayer. Yo sé que va a decir, como estuve escuchando, la Fiscalía que es temporánea, que todo esto se debatió en primera instancia. Mentira, no se debatió por vía recursiva porque el Tribunal de Apelación declaró inadmisible bajo la fórmula famosa de que el auto de apertura es irrecurrible y todos los accesorios también siguen esa suerte, cosa que me parece absurda porque viola el Pacto San José de Costa Rica. Dicho esto, planteé de vuelta la nulidad de la acusación porque la Fiscalía no presentó todos los elementos de convicción, no acompañó las evidencias y las diligencias que hacen a la acusación como exige el artículo 347 de manera imperativa. Dicho esto, entonces, el incumplimiento del artículo 357 de que el auto de apertura se dictó sobre la base de una acusación que no fue presentada en debida forma. Al no presentarse en debida forma, eso causa de nulidad absoluta, porque claramente se ha violado el artículo 357 del Código Procesal Penal y el 347 en cuanto a las exigencias de la acusación. Obviamente el efecto de la nulidad absoluta por el efecto del 171 del Código Procesal Penal produce la nulidad de todo el proceso. Ese es el primer planteo. El segundo planteo es con respecto a que nunca se le dio oportunidad a hacer oída a la víctima los efectos de que refiera si efectivamente fue perjudicada o dañada en su patrimonio. La Fiscalía sostiene que ella es la representante del patrimonio del Estado, lo cual el Juzgado Penal de Garantías en ese momento también hizo una disquisición muy genérica, confundiendo lo que es la representación social con la representación estatal. Y la representación estatal del patrimonio, por la Constitución, la tiene la Procuraduría General de la República. Y entonces yo invoqué la existencia de un nuevo escenario y ofrecí como prueba la nueva ley que se promulgó en noviembre de este año, que es la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en el que expresamente el artículo, creo que 23 o 24, establece que asume la calidad de víctima la Procuraduría General de la República. Entonces, eso, en cierta manera, consolida lo que ya había dicho en voto en disidencia el camarista Oscar Rodríguez Kennedy, que votó por la nulidad del auto de apertura a juicio oral y público, mientras que los otros dos, creo que el doctor Gustavo Santander y
el doctor Arnulfo Arias votaron porque el auto de apertura es irrecurrible, entonces declararon inadmisible el recurso de apelación general. Entonces nunca se discutió esto en doble instancia. Y como Carolina Llanes dijo que esto se puede discutir como una suerte de revisión ante el Tribunal de Sentencia, estoy haciendo exactamente lo que dice nada más y nada menos que la que rige hoy prácticamente la línea doctrinaria de la Sala Penal de la Corte, por más que yo tengo mis serias discrepancias con ella, pero ese no es el punto. Pero en este contexto es que sigo lineamiento. Esperemos que todos los jueces y tribunales sigan la línea que señala la Sala Penal de la Corte al respecto. Y yo ofrecí incluso esa entrevista en la que expresamente dice eso. Y por último, yo planteé dos cuestiones más. Una nueva sección que no se planteó, que es una excepción de falta de acción por la existencia de un obstáculo que impide la prosecución de la acción en razón de que existen actos fulminados por la nulidad absoluta. Y me refiero a que el diputado Tomás Rivas fue investigado con actos procesales concretos y con nombre expreso. Se sabía perfectamente, la Fiscalía sabía expresamente que era el diputado Tomás Rivas. Incluso a la esposa del diputado Tomás Rivas fue investigado por 1 año y 2 meses antes de formularse la imputación. Y ojo, se formula la imputación antes de que haya desafuero. Es decir, desde el 2017 hasta el 2019, durante 2 años antes de que se produzca la resolución de la Honorable Cámara de Diputados, él ya hizo todo el trabajo. Cuando él imputa, ya no había más ninguna diligencia que hacer porque ya la hizo antes. Están las pericias, él llama informes técnicos, pero son pericias porque los que incluso prestan juramento, y todas estas diligencias se hicieron durante el lapso en el que él no estaba ni siquiera imputado, y luego viene la imputación, que tampoco es válida porque la imputación solo puede ser producto una vez de que tenga el permiso de la Cámara de Diputados, como lo manda expresamente el artículo 191 de la Constitución, en concordancia con las reglas que regulan el desafuero del 328 del Código Procesal Penal. Entonces yo planteé la nulidad de todo el proceso sobre esa base. Creo que es un argumento muy fuerte a mi modesto modo de ver, porque yo no sé, la Fiscalía te puede decir, investigué, pero la imputación es unas cosas. No, señor. El problema es que él comunicó el inicio de la investigación contra Tomás Fidelino Rivas al recibir, a los 2 días de recibir la denuncia. O sea, el artículo 290 del Código Procesal Penal le comunica al Juzgado Penal de Garantías que le estaba investigando expresa y señala sobre la base de que él habría dispuesto que se le paguen remuneraciones a unos empleados que no cumplían funciones en la Cámara de Diputados. Eso dice expresamente la comunicación al Juzgado Penal de Garantías. Doctor, evidentemente ese punto es muy importante. ¿Por qué? Porque en su momento ya hubo cuestionamientos en ese sentido. Y bueno, entonces vamos, si tu planteamiento se hubiera dado en todos los otros casos, porque así es que se hace el procedimiento y se dejó sentado, creo que de esta manera desde hace rato. Yo me acuerdo del caso de, si no me equivoco, de Carlos Filisola, que en su momento también se le había incluido en el caso de los helicópteros, la compra irregular de helicópteros. Rafael Filisola. Yo creo que Carlos, porque él es la segunda parte. Él había ordenado el pago y compañía, ¿verdad? Y él había denunciado con este argumento a los fiscales que le imputaron. Y el jurado de enjuiciamiento rechazó es por un lado, ¿verdad? Rechazó esa denuncia de Filisola, porque lo que vos estás diciendo yo creo que es cierto, en el sentido de que para investigarle a un legislador hay que conseguir primero su desafuero, para investigarle luego, ya no es para imputarle ni después de la imputación. Entonces ese planteamiento se hizo siempre. Por otro lado, yo creo que hay, no sé si llamarle dictámenes, 2 dictámenes, o no sé, vos me vas a ayudar cómo se podría llamar, uno de Marcos Com y otro de Casañas Levy, en ese sentido, para la Cámara de Senadores, ellos como asesores de la Cámara de Senadores.
creo que el doctor Marcos Con dijo, no, porque a partir de la imputación es que se tiene realmente más o menos qué es lo que ocurrió y se pone todo a conocimiento. Y si no me equivoco, porque hay que buscar esos dictámenes muy importantes, el doctor Casañas Ledy había dicho, no, desde un principio, yo creo que esa postura tuya es la que comparte, pero no sé, nuestra experiencia tribunalicia nos dice que se da totalmente lo contrario a lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Ujú, ujú. Y yo entiendo eso, Carlos y Marcos. Yo sé que es difícil romper estos falsos paradigmas que se han instalado como prácticas nocivas. Yo le llamo prácticas nocivas cuando uno va repitiendo en el tiempo cuestiones fuera de la ley y que se convierten como ley. Entonces, eso es lo que yo siempre cuestiono. Pero, ojo, yo también quiero señalar algo que el doctor Marcos Consi, que dijo eso, en realidad él no habrá leído correctamente el artículo 303, porque el 303 no es susceptible de una decisión jurisdiccional. Si vos lees el 303, dice, el juez penal, al tomar conocimiento del acta de imputación, tendrá por iniciado el procedimiento. Ojo, no es que tiene que dictar una providencia, ya la ley dice que al presentarse la acta ya tiene por iniciado el procedimiento. Entonces, ¿cómo un diputado va a estar procesado si es que en el acta de imputación recién se está pidiendo el desafuero? ¿Me explico? O sea, y aparte de eso, antes de eso, él hizo todas las diligencias. Yo lo que cuestiono es cómo se pudieron haber hecho pericias sin control de las partes afectadas, cuando el Código Procesal Penal en el 217 y siguientes sobre las reglas de la pericia durante la etapa investigativa establece que las partes tienen derecho a controlar la prueba. Y hay un problema constitucional. Yo entiendo que a veces estos dictámenes se hacen en la coyuntura de salvar un momento. Yo por lo menos creo que la inmunidad tendría que haber sido exclusivamente en el desempeño de funciones. ¿Me explico? El no ser molestado en el ejercicio de sus funciones. Pero no dice pues eso la Constitución. Y también el respaldo en varias posturas que vino señalando un colega de ustedes, el periodista Enrique Vargas Peña. Enrique Vargas Peña, cuando se refería al caso Miguel Cuevas, hacía referencia a las cláusulas cerradas de la inmunidad y que mientras no exista permiso, incluso iba más, no se podía quitar ninguna medida cautelar. O sea, hay posturas encontradas, pero yo creo que en algún momento hay que romper este falso paradigma instalado de que por la práctica y por la costumbre mala, nociva, automáticamente los tribunales de sentencia van señalando eso. Y otra cuestión, yo quiero adherirme también a una cuestión, esto debilita profundamente la legitimidad de la acusación. Yo sostengo que la acusación va a poder continuar a lo mejor, como vos estás diciendo, por un criterio tradicional, sin mucha vocación jurídica, con una vocación estrictamente política y coyuntural, pero le saca legitimidad. Y yo siempre sostengo, el problema es cuando te toca a vos un fiscal que haga ese trabajo, ¿me explico? Sí. Cuando vos sos víctima de eso, porque es muy lindo hablar y decir que se vea este tipo, así nomás es el tema, cuando mirás desde la gradería. Pero yo te quiero ver jugar el partido adentro, vamos a ver si vas a aplaudir este tipo de actitudes. Entonces, yo insisto, no hay un proceso cumplido mínimamente válido, hay una deslegitimación y una arbitrariedad en el ejercicio del poder punitivo y del deber que tenía el Ministerio Público de controlar privilegiadamente las garantías constitucionales, como lo exige el artículo 268, inciso primero de la Constitución. Y a esto sumo el cuarto planteo que dice es que presentamos un acuerdo con la Cámara de Diputados donde nuestro defendido reintegró el doble del valor de las remuneraciones pagadas, y que eso yo no lo estoy planteando directamente como una figura de salida, sino como una figura a los efectos del encuadre del tipo legal de estafa, porque yo también sostengo, Carlos y Marcos, sí, que distinta hubiese sido la situación procesal si es que la causa estaba tipificada dentro del cobro indebido honorario, que es un hecho punible contra el ejercicio de las funciones públicas. Ahí sí cambia, pero acá estamos frente a una estafa. Entonces es un delito contra el patrimonio, y en el acuerdo expresamente la Cámara de Diputados señala que no hubo
ni existe daño patrimonial. Con lo cual, yo creo que falta unos elementos de la conducta punible de estafa del 187. Seguramente la Fiscalía va a decir que eso no corresponde, pero si realmente se analizan todas estas aristas y se respeta el principio de igualdad de oportunidades procesales, creo que no habría mayores inconvenientes en un proceso de esta naturaleza. Ahora, de lo que entendí por lo que nos dijo el fiscal, la presentación sería extemporánea, porque se puede llegar al acuerdo hasta antes del inicio del juicio oral, creo que nos dijo más o menos Marcos, ¿verdad? Y por lo tanto no está leyendo la jurisprudencia de la sala penal, porque tu colega Raúl Ramírez hizo toda una explicación en el diario Última Hora, donde el voto mayoritario de Luis María Benítez Riera y de Carolina Llanes señalaron de que se puede hacer hasta antes de la conclusión de la producción probatoria. O sea, y el concepto de que tiene que hacerse antes del juicio, te va a decir antes del juicio, pero el problema es que la interpretación extensiva se puede dar a favor del ejercicio de los derechos y facultades del imputado. Así que tengo 2 puntos a favor ahí. El último fallo que fue comentado hace 2 semanas de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, con voto en mayoría de Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes, que dicen exactamente hasta que si quieres te voy a enviar. Envíalo, para que puedas cotejar. Y bueno, es su palabra contra lo que dice el fallo de la Corte Suprema de Justicia y lo que se permite interpretar por el artículo 10 del Código Procesal Penal, segundo párrafo, que para muchos es una norma muletilla, le llamo yo. ¿Qué significa eso? Para enseñar en la cátedra, pero no aplicar en la práctica. Doctor, y si, a ver un poco, si tu tesis, si la teoría expuesta por la defensa prospera, ¿se debe de extinguir la acción o cuál es la salida procesal? Claro, se debe extinguir porque la causa no puede ser retrotraída, no se puede retrotraer, mejor dicho. ¿Qué ocurre? El artículo 12 y el artículo 171 señalan que bajo pretexto de renovación del acto no se podrá retrotraer el proceso a etapas anteriores del proceso sobre la base de la inobservancia de un principio previsto a favor del imputado. Acá lo que se violó en el tema de la inmunidad es el derecho a la defensa, artículo 6 del Código Procesal Penal, en cuya penúltima oración dice que el derecho a la defensa es inviolable y su inobservancia provocará la nulidad absoluta de todas las actuaciones desde el momento en que se constate esa nulidad. Y esa nulidad se constata desde el momento de la comunicación del inicio de la investigación. Así que yo creo que es muy contundente, no se puede retrotraer el procedimiento, no puede avanzar, y si no puede avanzar, la causa se extingue, como dice claramente el 329, inciso tercero, como excepción de extinción, que también la planteé subsidiariamente como efecto de la admisión de la falta de acción. ¿Qué es lo que vos presentaste ahí? Vos presentaste, dijo, que pido un incidente de inclusión de hechos nuevos, ¿o cómo es, doctor? Sí, ¿Cuál es? Sí. ¿Y qué presentaste como un hecho nuevo? ¿Un documento? Es un documento suscrito por la Cámara de Diputados con el diputado Tomás Rivas, donde se llega a un acuerdo y él no es que restituye, no es que él repara, sino reintegra los salarios pagados a estas personas con los intereses sobre la base de la tasa del Banco Central del 33,36% anual. Eso es lo que se reintegró. En total, algo así como 120 millones de guaraníes es lo que se reintegró. Entonces, lo que nosotros sostenemos es que ni siquiera para la tipificación va a poder considerarse eso, porque también pedí que sean convocados los representantes de la Cámara de Diputados y la Procuraduría General de la República para que vengan a exponer sobre este acuerdo, a ver si efectivamente lo que dice el acuerdo ratifica la Cámara de Diputados y la Procuraduría General. Ese documento se firmó con el actual presidente, con Pedro Aliana. Con el diputado nacional Pedro Aliana. ¿Y la Procuraduría también tenía conocimiento o no tenía conocimiento, o ahora recién es convocada la Procuraduría? Yo nomás considero que justamente por virtud de la nueva ley, como es la víctima la Procuraduría, es la Procuraduría la que debe ser oída. Entonces, a más del reintegro que se hizo a la Cámara de Diputados,
solicitamos que también venga un procurador delegado que designe el Procurador General de la República para que diga si en calidad de víctima ellos se sienten satisfechos con ese acuerdo. Bueno, procedimentalmente para ir aprendiendo más. ¿No se presentó entonces una extinción por el 25, verdad, doctor? No. Ya. No. Para entender, separar. para separar y entender bien nomás, Sí. o aprender en realidad, ¿verdad? No, porque yo no soy quien para enseñar nada. No, pero no. para aprender los Para no artículos y conjugar bien lo que está pasando, ¿verdad? O sea, Claro, porque una cosa es hablar por reparación del daño conforme al 25. En este Sí. caso se presenta una excepción por la imposibilidad de retrotraer a etapas precluidas. Etapa precluida. Yo creo que la defensa más sólida que tenemos es esa, y ojo, eso no se planteó en la etapa intermedia. Esto es una excepción, y si vos mirás el 329, dice, las excepciones no puestas durante la etapa preparatoria se podrán oponer posteriormente. No dice que tiene que ser en la etapa intermedia, y puede ser en cualquier etapa, incluso en el juicio oral y público. Y justamente me sostengo en lo que dijo la ministra Carolina Yáñez. Ahora bien, el tribunal podría decir, no nos convence ese planteamiento, pero sí vemos que de conformidad a lo que se devolvió, reintegró, reparó, lo que sea, hay una especie de reparación del daño. También podría extinguirse por el 25. Sí, pero yo dejo eso a criterio del tribunal de sentencia, Ya. porque finalmente el tribunal de sentencia es el que tiene que interpretar el alcance de ese acuerdo. Sí. Justamente también le consultaba al fiscal si está obviamente en poder del tribunal decidir eso, o depende exclusivamente del fiscal. Es una pregunta didáctica también para que nuestros teleoyentes... No, sí, disculpa que te interrumpa, él seguramente va a decir que el daño social y todo, pero el daño social no es patrimonial. No. O sea, en la etapa pues no existe el daño social, es el daño patrimonial. Por eso insisto, si era un cobro indebido, ahí cambiaría la situación. Pero el fiscal ya consintió eso. Claro, porque también tenemos que conjugar con el Código Penal, ¿verdad? Y ver en qué capítulo está el hecho punible. Ahí está. Y habla hecho punible contra el patrimonio. Contra el patrimonio, sí. No, eso. Y el patrimonio que ellos dicen, la protección del patrimonio público y social, yo expliqué bastante bien históricamente dónde viene eso. Viene desde la tercera ola de los derechos comunitarios y los derechos de la sociedad, como por ejemplo el medio ambiente, el consumo, la calidad de vida, etcétera. Eso viene desde la perspectiva de la famosa Convención contra el Medio Ambiente de 1972 de Estocolmo. A partir de ahí empiezan los derechos humanos de tercera generación. Así que yo lo que no entiendo es por qué hasta hoy día lo hacen con una simplicidad. Uno tiene que empezar a leer un poquito más de historia constitucional, de historia de los derechos humanos, para entender el alcance de ciertas locuciones utilizadas por los constituyentes en la Constitución del 92. Me río, doctor, porque así, viste que cuando el doctor plantea y después ya salen los ofendidos, ¿verdad? Tanto el tribunal, el fiscal. Pero está bien, digo, que se te diga que lea, ¿verdad? Pero está bien porque... Yo digo, soy un charlatán, no es con un charlatán. En este país la gente no quiere oír la cuestión sustancial, quiere oír lo que le gusta al sonido de sus oídos, nada más. Eso se quiere oír. Y sí. Claro, por eso y si queremos debatir, yo lo digo con todo respeto, y lo digo a la audiencia que le sigue a ustedes. Si queremos debatir desde el punto de vista de un partido de fútbol, como hinchada, ahí estoy muerto, porque yo no voy a entrar en ese debate. Entonces, a mí no me llamen para debatir sobre cuestiones sentimentales. Yo quiero debatir sobre cuestiones racionales. Y la razón es la que asista al derecho. No existe otro argumento. Así mismo, cambiando de tema radicalmente, Porque ya que entraste, quiero hacer un pequeño comentario. Ya que entraste en cuestiones de hinchada nomás, ¿qué incluso, doctor? Yo soy nacional a muerte, el único finalista de la Copa Libertadores de Barrio Obrero. Pucha, acá ya grabaron los ingenieros de sonido, grabaron eso para tirarnos toda la hora en la cara. Qué bárbaro. El único internacional de Barrio Obrero. De Barrio Obrero, no, a muerte. Bueno, ayer fue el día del hincha nacional, Ah, mira, bueno. Porque ayer se cumplió
en el 2000, en el 2009 salimos campeones después de 64 años. Entonces se declaró el Día del Hincha del Nacional. Nacional querido. Exactamente, el único club con nombre y apellido, ¿verdad? Sí. Exactamente. Doctor, otro tema, a ver, Señor. un poco te quiero preguntar. Es el tema del tema de los audios. Ujú. ¿Ese vos presentás? ¿Hasta cuándo tenés plazo, tiempo? Ya presenté la inconstitucionalidad y hoy hasta las 24 horas tenemos la posibilidad de plantear la casación, que creo que voy a plantear también. Pero ya promoviste entonces una acción de... La inconstitucionalidad ya está promovida. ¿Presentaste hoy? Sí. Sí. Y a ver, ¿se puede a grandes rasgos conocer... ¿Por qué es inconstitucional? Sí. Es inconstitucional porque ellos sustancialmente no consideraban los agravios y desconocieron una norma elemental, porque yo tomo como referencia el caso de Mario César Orue. Si ustedes recuerdan que finalmente se anularon sus sentencias condenatorias por la Sala Constitucional porque se violó una regla del proceso con respecto al trámite de una excepción de inconstitucionalidad. Acá, ¿qué es lo que pasó? Nosotros pedimos audiencia complementaria de fundamentación y de prueba, y ofrecimos como prueba el acta del juicio oral y público y la grabación. Y eso no fue analizado por el Tribunal de Apelación. Eso es una violación del mandato imperativo del Código Procesal Penal, que dice que cuando las partes piden audiencia se debe hacer y resolver luego inmediatamente la audiencia como una especie de juicio oral y público. Yo pedí la inmediación y ellos me contestaron con un criterio inquisitivo. Eso es el gran fundamento de la inconstitucionalidad, que yo no sé cómo van a hacer. Van a decir que eso es secundario. Mentira, las normas imperativas. Y le desafío en un debate a los miembros del Tribunal de Apelación para discutir eso. No hay ningún problema, vamos a debatir. Pero yo no quiero más que me venga con el argumento de autoridad, porque ellos dicen que dicen automáticamente. No, señor, han violado la norma. Perfectamente la enmienda resultó peor que el soneto en este caso. Doctor, y a ver un poco, si uno solicita y si el mandato es imperativo, ¿sí o sí te tienen que dar o tienen que fundamentar el rechazo? No, fíjate nomás en la norma. Yo por eso, estoy nomás por empezar ya la audiencia, pero te leo por último, porque tengo que empezar y te voy a leer. Andate al artículo, fíjate, y yo no voy a decir, vos me vas a dar la razón si es o no es cierto lo que yo estoy diciendo. Dice el artículo 472, dice 472, audiencia a prueba o de fundamentación. La audiencia de prueba o de fundamentación se regirá en lo pertinente por las reglas previstas en general para el juicio oral. Quien haya ofrecido prueba tomará a su cargo la presentación de dicha prueba en la audiencia y el tribunal resolverá únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen presentados. En la audiencia de fundamentación complementaria, los magistrados podrán interrogar libremente a los recurrentes sobre los puntos insuficientes de la fundamentación o de la solución que proponen, sobre la doctrina que sustenta sus pretensiones o los precedentes jurisprudenciales que han utilizado, y ello no se entenderá como prejuzgamiento. La inasistencia a la audiencia no provocará deserción del recurso, pero quien lo solicitó y no concurra deberá hacerse cargo de las costas. Para la deliberación y sentencia se regirán por las reglas de este código. ¿Se cortó? Bueno, él ya iba a entrar en la Sí. audiencia, ya no... Evidentemente el doctor ya... el juicio oral, ¿verdad? Sí. Entonces por eso él ya habrá cortado, ya pidió disculpas antes, dijo... ya estoy por iniciar mi audiencia. Entonces, bueno, ya promovió él entonces la acción de inconstitucionalidad contra la decisión de la Cámara de Apelaciones en el caso de los audios filtrados en